Capítulo 5. Cristiano encuentra a Fiel. Ahora, cuando Cristiano siguió su camino, llegó a un pequeño terreno elevado, que estaba allí a propósito para que los peregrinos pudieran ver el camino por delante. Hasta allí llegó Cristiano, y al mirar hacia adelante, vio a Fiel que iba por delante de él en el camino. Entonces dijo Cristiano con fuerza: ¡Espera! Para que caminemos juntos. Y Fiel miró hacia atrás y Cristiano volvió a gritar: ¡Espera! ¡Espera hasta que yo te alcance! Pero Fiel respondió: ¡No! Está en peligro mi vida y el vengador de sangre viene detrás de mí. Ante esas palabras, Cristiano quedó un poco sorprendido y empleando todas sus fuerzas rápidamente se puso a la altura de Fiel y también le sobrepasó, de modo que se puso por delante. Entonces Cristiano sonrió con vanagloria porque se había puesto por delante de su hermano, pero al no prestar atención a sus pasos, de repente tropezó y cayó y no pudo volver a levantarse hasta que Fiel llegó para ayudarle. Entonces vi en mi sueño que ambos prosiguieron juntos, muy contentos, y dialogaron dulcemente todas las cosas que les había sucedido en su peregrinaje. Y Cristiano comenzó así: Mi honrado y querido hermano Fiel, me alegra haberte alcanzado y que Dios haya templado de tal modo nuestros espíritus que podamos caminar como compañeros por este camino tan agradable. Fiel respondió: Yo había pensado, querido amigo, en haber tenido tu compañía desde nuestra ciudad, pero tú te adelantaste y por eso me veo obligado a recorrer solo gran parte del camino. Cristiano preguntó: ¿Cuánto tiempo te quedaste en la ciudad de destrucción antes de emprender detrás de mí tu peregrinaje? Respondió Fiel: Hasta que ya no pude soportar más, porque se habló mucho después de que tú te fueras, de que nuestra ciudad en breve sería reducida a cenizas por el fuego del cielo. ¿Cómo? ¿Hablaban así tus vecinos? Dijo Cristiano. Sí, respondió Fiel. Eso estuvo por algún tiempo en boca de todos. ¿Y ninguno más excepto tú salió para escapar del peregrinaje, del peligro? Preguntó Cristiano. Aunque, respondió Fiel, como te decía, hablaban mucho de ello. Sin embargo, no creo que lo creyeran firmemente, porque en el fragor de las palabras oí a algunos de ellos hablar de ti con burla y de tu desesperado viaje, porque así llamaban a tu peregrinaje. Pero yo sí creí y sigo creyendo que el fin de nuestra ciudad será con fuego y azufre del cielo y por lo tanto he escapado. Cristiano preguntó: ¿No oíste nada del vecino flexible? Sí, Cristiano, respondió Fiel. Oí que te siguió hasta que llegó al pantano del desaliento, donde, como dicen algunos, cayó, pero él no quería que se supiera que eso había sucedido, aunque estoy seguro de que estaba enlodado con ese tipo de fango. ¿Y qué le dijeron sus vecinos? Preguntó Cristiano. Fiel respondió: Desde que regresó ha sido motivo de mucha burla entre todo tipo de personas. Algunos se mofan y le desprecian, y apenas nadie quiere darle trabajo. Ahora está 7 veces peor que si nunca hubiera salido de la ciudad. Pero, exclamó Cristiano, ¿por qué se pusieron en contra de él, ya que ellos también se burlaban del camino que él emprendió? Oh, ellos dicen, dijo Fiel, que le cuelguen. Es un convenenciero y no fue fiel a sus palabras. Creo que Dios ha avivado aún a sus enemigos para que se burlen de él y hagan escarnio porque abandonó el camino. ¿No hablaste con él antes de salir?, le preguntó Cristiano. Una vez me lo encontré por la calle, dijo Fiel, pero él se fue por otro lado, como alguien que se avergüenza de lo que ha hecho. Así que no hablé con él. Bueno, dijo Cristiano, cuando yo salí tenía esperanza con respecto a este hombre, pero ahora temo que él perecerá en la destrucción de la ciudad, porque le ha sucedido lo del proverbio verdadero: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Eso mismo temo yo de él, dijo Fiel, pero ¿quién puede evitar lo que será? Bueno, vecino Fiel, dijo Cristiano, dejemos de hablar de él y hablemos de cosas que nos incumben más inmediatamente a nosotros. Dime ahora, ¿qué te encontraste en el camino cuando venías? Porque sé que te has encontrado con algunas cosas que merecían ser escritas. Escapé del pantano en el que creo que tú caíste y llegaste a la puerta sin ese peligro. Solo me encontré con alguien llamado Obscenidad, a quien le hubiera gustado causarme mucho daño, respondió Fiel.
Fue bueno que escaparas de ella, dijo Cristiano. También le puso trampa a José y él escapó como lo hiciste tú, pero puso en peligro su vida. ¿Qué fue lo que te hizo a ti? No te imaginas, dijo Fiel. La lengua engañosa que tenía me presionó mucho para que me fuese con ella, prometiéndome todo tipo de contentamiento. No, dijo Cristiano, pero no te prometió el contentamiento de una buena conciencia. ¿Sabes? Dijo Fiel, a lo que me refiero. Un contentamiento totalmente carnal. Cristiano dijo, gracias a Dios que escapaste de ella. Aquel contra el que el Señor estuviera irado caerá en su fosa. Respondió Fiel, aunque no sé si escapé de ella totalmente o no. Cristiano dijo, pero creo que no consentiste a sus deseos, ¿verdad? No, no para contaminarme, dijo Fiel, porque recordé un viejo escrito que había visto y decía, sus pies descienden a la muerte. Así que cerré mis ojos porque no quería ser cautivado por su mirada. Entonces ella me criticó duramente y yo seguí mi camino. ¿No te encontraste con más asaltos mientras venías? Le preguntó Cristiano. Y Fiel respondió, cuando llegué a los pies de la colina llamada Dificultad, me encontré con un hombre muy anciano, quien me preguntó quién era yo y de dónde procedía. Le dije que era un peregrino y que me dirigía a la ciudad celestial. Entonces dijo el anciano, pareces un hombre honesto. ¿Consentirías en hablar conmigo a cambio del salario que yo te daré? Entonces le pregunté su nombre y dónde habitaba. Él me dijo que se llamaba el primer Adán y que habitaba en la ciudad de engaño. Le pregunté cuál era su trabajo y qué salario pagaría. Y él me dijo que su trabajo era muchos deleites. Y en cuanto paga, que yo al final sería su heredero. Le pregunté también qué mantenía su casa y qué otros sirvientes tenía. Y él me dijo que su casa era mantenida con todos los deleites del mundo y que sus sirvientes eran los que él mismo engendraba. Entonces le pregunté cuántos hijos tenía. Él dijo que solo tenía tres hijas, deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida, y que yo podía casarme con ella si lo deseaba. Entonces le pregunté cuánto tiempo viviría con él, y él me dijo que mientras él mismo viviese. ¿Bien? Preguntó Cristiano. ¿Y a qué conclusión llegaron el anciano y tú al final? Respondió Fiel. Al principio, en cierto modo, me sentí inclinado a ir con el hombre, porque él hablaba buenas palabras, pero al mirar su frente mientras hablaba con él, vi que estaba escrito, despójense del viejo hombre con sus obras. Y entonces le preguntó Cristiano. Entonces se clavó profundamente en mi mente que, a pesar de lo que él decía, de lo mucho que me halagaba, cuando me llevase a su casa, me vendería como esclavo. Así que no quise seguir hablando con él, porque no quería acercarme a la puerta de su casa. Entonces él me injurió y me dijo que enviaría a alguien detrás de mí para que hiciera que mi camino fuese amargo para mi alma. Por lo que tanto me di la vuelta para alejarme de él, pero precisamente cuando me di la vuelta para irme, sentí que él me agarró y me dio un tirón tan mortal que pensé que me había arrebatado parte de mí. Eso me hizo clamar, ¡miserable de mí! Así que proseguí mi camino por la colina. Pero cuando había recorrido la mitad del ascenso, miré hacia atrás y vi a uno que venía detrás de mí, veloz como el viento, y me alcanzó justamente donde está el senador. Cristiano respondió, precisamente allí me senté yo para descansar, pero al vencerme el sueño allí perdí ese rollo de mi regazo. Bueno, dijo Fiel, buen hermano, escúchame. En cuanto el hombre me alcanzó, hubo una palabra y un golpe, porque me golpeó y me dio por muerto. Pero cuando volví otra vez en mí, le pregunté por qué había hecho esto. Él dijo, porque secretamente tengo inclinación por el primer Adán. Y después de decir eso, me dio otro golpe mortal en el pecho y me arrojó de espaldas, de modo que me quedé a sus pies como muerto otra vez. Y cuando volví a recuperarme, le rogué misericordia, pero él dijo, yo no sé mostrar misericordia. Y volvió a dar otro golpe. Sin duda, habría acabado conmigo si no hubiese sido porque llegó uno y le dijo que se detuviese. ¿Quién era el que le dijo que se detuviese? Preguntó Cristiano. Al principio no le conocí, comenzó Phil, pero después percibí que tenía horadadas sus manos y su costado. Entonces llegué a la conclusión de que era nuestro Señor y proseguí.
el ascenso. Cristiano intervino. Ese hombre que te alcanzó era Moisés. No perdonaba a nadie, ni tampoco sabía cómo mostrar misericordia a quienes transgredían su ley. Fiel dijo, yo lo sé muy bien. No fue la primera vez que me encontró. Fue él quien acudió a mí cuando yo habitaba seguro en mi casa, que me dijo que quemaría mi casa aplastándola sobre mi cabeza si yo permanecía allí. Pero, ¿no viste la casa que estaba en lo alto de esa colina en el lado donde Moisés te alcanzó? Le preguntó Cristiano. Sí, respondió Fiel, y también vi los leones antes de llegar, pero en cuanto a los leones, creo que estaban dormidos porque era casi mediodía, y debido a que tenía gran parte del día por delante de mí, pasé al lado del portero y después descendí la colina. Cristiano dijo, él me dijo ciertamente que te había visto pasar, pero me gustaría que hubieras llamado en esa casa, porque ellos te habrían mostrado muchas cosas extrañas que no habrías olvidado hasta el día de tu muerte. Pero dime, por favor, ¿no te encontraste a nadie en el Valle de la Humillación? Sí, me encontré con Descontento, dijo Fiel, quien con toda disposición quería persuadirme a regresar con él. Su motivo era que el valle no tenía ningún honor. Además, me dijo que ir allí era el camino para desobedecer a todos mis amigos, como orgullo, arrogancia, presunción, gloria del mundo, con otros, quienes él sabía, según dijo, que se ofenderían mucho si yo me ponía tan en ridículo como para atravesar ese valle. Bien, ¿y cómo le respondiste? Le preguntó Cristiano. Le dije, respondió Fiel, que aunque todos esos a los que había nombrado pudieran reclamar ser mis parientes ilegítimamente, porque ciertamente eran mis parientes según la carne, sin embargo, desde que me convertí en peregrino, me han deshonrado, y yo también les he rechazado, y por lo tanto ahora eran para mí como si nunca hubieran sido parte de mi linaje. Además le dije que, en cuanto a ese valle, él lo había representado bastante mal, porque antes de la honra está la humillación, y antes de la caída hay un espíritu arrogante. Por lo tanto, le dije que prefería atravesar ese valle por la honra de la que atestiguaban los más sabios antes que escoger lo que él estimaba como más digno de nuestros afectos. ¿No te encontraste con nadie más en ese valle? Le preguntó Cristiano. Sí, le dijo Fiel, me encontré con vergüenza, pero de todos los hombres que encontré en mi peregrinaje, creo que él es el que tiene peor nombre. Los otros dirían uno no después de alguna argumentación y alguna otra cosa. Pero ese descarado vergüenza nunca se da por vencido. Pues, ¿qué te dijo? Le preguntó Cristiano. ¿Qué? Respondió Fiel. Pues objetó contra la religión misma. Dijo que era un asunto penoso, bajo y secreto que un hombre se ocupase de la religión. Dijo que una conciencia tierna era poco varonil y que un hombre vigilase sus palabras y sus caminos como para evitarse él mismo esa intimidatoria libertad a la que están acostumbrados los espíritus valientes. Le haría ser el ridículo de todos. También objetó que tan solo unos pocos de los poderosos, ricos o sabios compartían mi opinión y ninguno de ellos pensaba eso hasta que fueron persuadidos a ser necios y a no importarles aventurarse a perderlo todo por algo que nadie sabe qué es. Además, objetó el estado tan bajo y la condición de quienes eran principalmente los peregrinos de los tiempos en que vivieron y también su ignorancia y falta de entendimiento de la ciencia natural. Sí, y también siguió hablando de muchas otras cosas, como que era una vergüenza sentarse llorando y lamentando por un sermón, y una vergüenza llegar a casa suspirando y lamentando, que también era vergonzoso pedir perdón al prójimo por pequeñas faltas o hacer restitución por lo que se hubiera tomado. También dijo que la religión hacía que el hombre se volviese ajeno a la grandeza debido a unos pocos vicios, los cuales llamó con nombres más agradables, y le hacía identificarse con los miserables y respetarles debido a la fraternidad religiosa. ¿Y no es todo eso vergonzoso? Dijo. ¿Y qué les dijiste? Preguntó Cristiano. ¿Decir? Exclamó Fiel. No sabía qué decir al principio. Sí, él me apuró tanto que se sonrojó mi rostro. Ese tal vergüenza mismo se apoderó de mí y casi me derribó. Pero al fin comencé a considerar que lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación.
Y también pensé, este vergüenza me dice lo que son los hombres, pero no me dice nada de lo que es Dios o la palabra de Dios. Y pensé, además que en el día del juicio no seremos condenados a vida o muerte según los espíritus intimidatorios del mundo, sino según la sabiduría y la ley del Altísimo. Por lo tanto, pensé que lo que Dios dice es mejor. Ciertamente es mejor, aunque todos los hombres del mundo estén en contra. Al ver entonces que Dios prefiere su religión, al ver que Dios prefiere una conciencia tierna, al ver que quienes se vuelven necios por causa del reino de los cielos son los más sabios, y que el pobre hombre que ama a Cristo es más rico que el mayor en el mundo que le aborrece. Vergüenza, vete, pues eres enemigo de mi salvación. Pensaré en ti en contra de mi soberano Señor. ¿Cómo entonces le miraré cara a cara en su venida? Si ahora me avergüenzo de sus caminos y sus siervos, ¿cómo puedo esperar la bendición? Pero ciertamente, este vergüenza era un valiente villano, y a duras penas podía librarme de su compañía. Sí, él me perseguía y continuamente me susurraba al oído sobre alguien u otras de las maldades que plagan la religión, pero al final le dije, ha sido en vano intentar proseguir con esos argumentos, porque las cosas que él desdeñaba, en esas veía yo mayor gloria. De modo que al final dejé atrás a ese insistente, y cuando me hube librado de él, comencé a cantar. Las pruebas que aquellos hombres afrontaron, quienes son obedientes al celestial llamado, son muchas y a la carne gratas, y llegan una y otra vez, para que ahora o en un momento después, por ellas seamos vencidos y derrotados. Oh, sean los peregrinos vigilantes y se libren de ellas como hombres. Me alegra, hermano mío, dijo Cristiano, que hicieras frente a ese villano tan valientemente, porque de todos los hombres, tal como tú dices, creo que tiene el menos adecuado, porque es tan valiente como para seguirnos en las calles e intentar avergonzarnos delante de todos los hombres, para hacernos sentir vergüenza de lo bueno, pero si él mismo no fuese audaz, nunca osaría hacer lo que hace, pero debemos resistirle, porque a pesar de toda su bravuconería, promueve necedad y nada más. Los sabios heredarán honra, dijo Salomón, mas los necios llevarán ignominia. Fiel dijo, creo que debemos clamar a Él por auxilio contra vergüenza, y eso nos hará ser valientes para defender la verdad en la tierra. Cristiano dijo, verdad dices, pero ¿no te encontraste con nadie más en ese valle? No, dijo Fiel, con nadie más, porque tuve la luz del sol durante el resto del camino que recorrí y también en el valle de la sombra de muerte. Bien para ti, ciertamente, dijo Cristiano. Conmigo sucedió otra cosa. Durante mucho tiempo, casi en cuanto entré al valle, tuve un terrible combate con ese diablo Apolión. Sí, pensé que sin duda me mataría, especialmente cuando me derribó y me aplastó bajo sus pies, como si quisiera aplastarme en pedazos, porque cuando me derribó mi espada cayó de mi mano, y él me dijo que ya me tenía en su poder. Pero clamé a Dios, y él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces entré en el valle de la sombra de muerte, y no hubo luz casi durante la mitad del camino. Pensé muchas veces que moriría, pero al final llegó el amanecer y salió el sol y atravesé el resto del valle con mucho más alivio y tranquilidad. Además, vi en mi sueño que mientras proseguían, fiel, cuando miró a uno de los lados, vio un hombre que se llamaba Locuacidad, que caminaba a cierta distancia al lado de ellos, porque en ese lugar había espacio suficiente para que todos ellos caminasen. Era un hombre alto y en cierto modo mejor parecido a cierta distancia que de cerca. A este hombre, Fiel se dirigió de este modo. Amigo, ¿a dónde vas? ¿Te diriges al país celestial? Locuacidad dijo, a ese mismo lugar voy. Fiel respondió, eso está bien, entonces espero que podamos disfrutar de tu buena compañía. Locuacidad les dijo, de muy buena gana seré su compañero de viaje. Pues, dijo Fiel, entonces vayamos juntos y empleemos nuestro tiempo dialogando sobre cosas que sean provechosas. Locuacidad dijo, hablar de cosas que son buenas es para mí
muy aceptable, sea con ustedes o con cualquier otro. Y me alegra haber encontrado a quienes me inclinan hacia tan buena obra, porque para decir verdad, hay pocos a quienes les importa pasar así su tiempo y mientras van de viaje y prefieren mucho más estar hablando de cosas que no son provechosas, y eso ha sido una molestia para mí. Fiel dijo, eso ciertamente es de lamentar, porque ¿qué cosas más dignas del uso de la lengua y de la boca de los hombres en la tierra, sino las cosas del Dios de los cielos? Locuacidad dijo, me agrada mucho oírle, pues sus dichos están llenos de convicción, y añadiré, ¿qué es tan agradable y tan provechoso como hablar de las cosas de Dios? ¿Qué cosas tan agradables? Es decir, si el hombre tiene algún deleite en esas cosas que son tan maravillosas. Por ejemplo, si un hombre se deleita en hablar de la historia o del misterio de las cosas, o si un hombre le gusta hablar de milagros, maravillas o señales, ¿dónde encontrará cosas registradas de modo tan agradable y tan dulcemente escritas como en la Santa Escritura? Eso es cierto, dijo Fiel, pero obtener provecho de tales cosas en nuestra conversación debería ser nuestro deseo. Locuacidad dijo. Así es, pues hablar de tales cosas es provechoso porque al hacerlo, el hombre puede obtener conocimiento de muchas cosas, como de la vanidad de las cosas terrenales y del beneficio de las cosas celestiales, en general. Pero más particularmente, mediante esto, el hombre puede aprender la necesidad del nuevo nacimiento, la insuficiencia de nuestras obras, la necesidad de la justicia, de Cristo, etc. Además, así el hombre puede saber lo que es arrepentirse, creer, orar, sufrir o cosas similares. También puede saber cuáles son las agradables promesas y consuelos del Evangelio para su propio consuelo. Además, así el hombre puede aprender a refutar falsas opiniones, defender la verdad y también instruir al ignorante. Todo eso es cierto, dijo Fiel, y me alegro oírle decir esas cosas. Locuacidad exclamó, ¡ay! La falta de eso es la causa de que tampoco se entienda la necesidad de la fe y la necesidad de una obra de gracia en sus almas para obtener la vida eterna. Pero ignorantemente viven en las obras de la ley por las cuales el hombre no puede de ninguna manera obtener el reino de los cielos. Pero con su permiso, diré que el conocimiento celestial, exclamó Fiel, de estas cosas es don de Dios. Ningún hombre puede llegar a él por esfuerzo humano o solo por hablar de ello. Dijo Locuacidad. Todo eso lo sé muy bien, porque el hombre no puede recibir nada si no fuere dado de arriba. Todo es de gracia, no de obras. Podría darte cientos de escrituras para confirmarlo. Bien, dijo Fiel. Entonces, ¿qué es una cosa de la que en este momento podemos dialogar? Lo que quieras, dijo Locuacidad. Hablaré de cosas celestiales o de cosas terrenales, de cosas morales o de cosas evangélicas, de cosas sagradas o de cosas profanas, de cosas pasadas o de cosas futuras, de cosas ajenas o de cosas familiares, de cosas más esenciales o de circunstanciales, dado que todo ello sea provechoso para nosotros. Ahora, Fiel comenzó a pensar y acercándose a Cristiano, porque todo ese tiempo él había caminado solo, le dijo, pero en voz baja, ¡qué compañero tan valiente tenemos! Sin duda, este hombre será un excelente peregrino. Ante esto, Cristiano modestamente sonrió y dijo, este hombre del que estás tan prendado engañará con su lengua a 20 hombres que no lo conocen. ¿Es que tú lo conoces? Preguntó Fiel. ¿Que si lo conozco? Exclamó Cristiano. Sí, mejor de lo que él se conoce a sí mismo. Dime, ¿quién es? Le preguntó Fiel. Su nombre, dijo Cristiano, es Locuacidad. Él vivía en nuestra ciudad. Me sorprende que él no te conociera, aunque pienso que nuestra ciudad es grande. ¿De quién es hijo y de dónde vivía? Le preguntó Fiel al Cristiano, quien respondió, es hijo de un tal bien hablado y vivía en el callejón de la necedad, y todos los que le conocen lo hacen con el nombre de Locuacidad. En ese callejón, pero a pesar de sus buenas palabras, es un individuo penoso. Bien, parece ser un hombre bastante decente, le respondió Fiel, pero Cristiano continuó. Es decir, para los que no le conocen bien, porque es mejor de lejos, de cerca es bastante feo.
El que digas que es un hombre decente me trae a la mente lo que he observado en la obra del pintor, cuyos cuadros se ven mejor desde la distancia, pero muy de cerca son ya desagradables. A lo que dijo Fiel, pero me inclino a pensar que solo estás bromeando porque sonreías. Cristiano dijo, no quiera Dios que yo bromee, aunque sonreí, sobre este asunto o que cause yo de alguna falsedad. Te diré más cosas para que lo conozcas. Este hombre acepta cualquier compañía y cualquier charla, tal como habló contigo ahora, así hablará también cuando él esté en la barra de un bar, y cuanto más bebida tiene en su cabeza, más palabras como esas tiene en su boca. La religión no tiene lugar alguno en su corazón, ni en su casa, ni en su conversación. Lo único que tiene está en su lengua, y su religión es hacer ruido con ella. ¿De verdad? Le preguntó Fiel. Entonces estoy muy engañado con este hombre. Cristiano le dijo, ¿engañado? Puede estar seguro de ello. Recuerda el proverbio. Dicen y no hacen. Pero el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Él habló de la oración, del arrepentimiento, de la fe, del nuevo nacimiento, pero solamente sabe hablar de eso. Yo he estado en su familia y le he observado tanto en casa como fuera, y sé que lo que digo de él es verdad. Su casa está tan vacía de religión como poco sabor tiene la clara de un huevo. Así, allí no hay ni oración, ni señal de arrepentimiento por el pecado. Sí, los necios sirven a Dios mucho mejor que él. Él es precisamente la mancha, el reproche y la vergüenza de la religión para todos los que le conocen. Por medio de él no reciben ninguna buena palabra en la parte de la ciudad donde vive. Eso dicen las personas comunes que le conocen. Un santo en tierras extranjeras y un demonio en casa. Así le resulta a su pobre familia. Él es tan grosero, tan maldiciente y tan irrazonable con sus sirvientes que ellos no saben cómo comportarse ni cómo hablar con él. Los hombres que tienen algún negocio con él dicen que es mejor hacer negocios con un turco que con él, porque mejor trato recibirán de su parte. Esa locuacidad, si es posible, intentará engañarles, embaucarles y extralimitarse. Además, educa a sus hijos para que sigan sus pasos, y si encuentran algunos de ellos una necia timidez, porque así denomina él a la primera aparición de una conciencia sensible, les llama necios y cabeza hueca, y por ningún medio les dará empleo ni hablará bien de ellos delante de otros. Por mi parte, soy de la opinión de que a causa de su mal vida, de hecho, ha hecho que muchos tropiecen y caigan, y será, si Dios no lo evita, la ruina de muchos otros. Fiel le dijo, bien, hermano mío, debo creerte no solo porque dices que le conoces, sino también porque como un cristiano hablas de los hombres, porque no creo que digas esa cosa por mala voluntad, sino porque son así como tú dices. Cristiano dijo, si no lo hubiera conocido más que tú, quizá podría haber pensado de él como tú al principio. Sí, si hubieran hablado de él solo quienes son enemigos de la religión, yo habría pensado que era una calumnia. Mucho menos de eso. A menudo sale de la boca de hombres malos sobre los nombres y profesiones de los buenos hombres. Pero puedo demostrar que él es culpable de todas esas cosas, sí, y de muchas más igual, de malas, por mi propio conocimiento. Además, los hombres buenos se avergüenzan de él y no pueden llamarle ni hermano ni amigo, solo nombrarle entre ellos les hace sonrojarse si le conocen. Bueno, dijo Fiel, veo que decir y hacer son dos cosas diferentes y de aquí en adelante observaré mejor esa distinción. Son dos cosas distintas, dijo Cristiano, sin duda, y son tan diversas como el alma y el cuerpo, porque así como el cuerpo sin alma no es otra cosa sino un cadáver muerto, así las palabras, si no tienen obras, son también un cadáver muerto. El alma de la religión es la parte práctica. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Locuacidad no es consciente de esto y piensa que oír y decir constituyen a un buen cristiano, y así engaña su propia alma. Oír no es sino la siembra de la semilla. Hablar no es suficiente para demostrar que ciertamente hay fruto en el corazón y en la vida.
y nosotros mismos estamos seguros de que en el día del juicio los hombres serán juzgados según su fruto. Entonces, no se dirá, ¿creyeron? Sino, ¿fueron hacedores o solamente oidores? Y serán juzgados en consecuencia. El fin del mundo se compara con nuestra cosecha, y sabes que los hombres en la cosecha no buscan otra cosa sino fruto. No que no pueda aceptarse otra cosa que no sea de fe, pero te digo esto para demostrarte lo insignificante que será la profesión de locuacidad en ese día. Fiel le dijo, eso trae a mi mente cuando Moisés describió los animales que son limpios. Tal animal es el que tiene pezuña hendida y que rumía. No solo la pezuña hendida, ni tampoco solo que rumíe. La liebre rumía, pero es impura porque no tiene la pezuña hendida. Y esto verdaderamente refleja a locuacidad. Él rumía, busca conocimiento, rumía la palabra, pero no tiene la pezuña hendida, que no se aparta del camino de los pecadores, sino que, como la liebre, tiene la pata de un perro o de un oso y por lo tanto es impuro. Tú has declarado, por lo que creo, dijo Cristiano, el verdadero sentido evangélico de esos textos. Y yo añadiré una cosa más. Pablo llamó a algunos hombres sí y también a esos grandes habladores metal que resuenan encima lo que retiñe. Es decir, como expone en otro lugar, cosas sin vida que emiten sonidos. Cosas sin vida, es decir, sin la verdadera fe y la gracia del Evangelio, y por lo tanto cosas que nunca serán situadas en el reino de los cielos entre quienes son los hijos de vida, aunque mediante su sonido, por sus palabras, pareciera que tienen la lengua o la voz de un ángel. Bien, dijo Fiel, al principio no me agradó tanto su compañía, pero ahora me enferma. ¿Qué haremos para librarnos de él? Cristiano dijo, acepta mi consejo, y haz lo que te digo, y descubrirás que pronto él se hartará también de tu compañía, excepto que Dios toque su corazón y lo convierta. ¿Qué me dices que debo hacer? Preguntó Fiel. Cristiano dijo, pues acércate a él y comienza un serio discurso sobre el poder de la religión, y pregúntale directamente, cuando él lo haya probado, porque eso hará, si eso está establecido en su corazón, o en su casa, o en su conversación. Entonces Fiel se acercó otra vez y le dijo, locuacidad, ¿qué tal? ¿Cómo te va ahora? Locuacidad dijo, bien, gracias, pensé que a esas alturas habríamos hablado mucho más. Bueno, dijo Fiel, si quieres podemos hacerlo ahora. Y ya que me dejaste para plantear la pregunta, que sea esta. ¿Cómo sale a la luz la gracia salvadora de Dios cuando está en el corazón del hombre? Locuacidad respondió, percibo entonces que nuestra charla debe versar sobre el poder de las cosas. Bien, esa es una muy buena pregunta y estaré dispuesto a responder. Mi breve respuesta es la siguiente. Primero, cuando la gracia de Dios está en el corazón, causa que haya un gran clamor contra el pecado. Segundo, espera, interrumpió Fiel. Consideremos las cosas una a una. Creo que debieras decir que se muestra al inclinar el corazón para que aborrezca su pecado. Locuacidad dijo, bueno, ¿qué diferencia hay entre clamar contra el pecado y aborrecerlo? Oh, mucha, exclamó Fiel. Un hombre, por política, puede clamar contra el pecado, pero no puede aborrecerlo, sino en virtud de una piadosa antipatía contra él. He oído a muchos clamar contra el pecado en el púlpito, que sin embargo lo siguen albergando en el corazón, en su casa y en su conversación. La señora de José clamó con fuerte voz como si ella hubiera sido una santa, pero a pesar de ello, bien dispuesta estaba a haber cometido impureza con él. Algunos claman contra el pecado como la madre clama contra su hija en su regazo cuando le llama ramera y muchacha obscena, y después la abraza y la besa. Creo, dijo Locuacidad, que quieres agarrarme por lo que digo. No, no es eso, dijo Fiel. Solo estoy dejando las cosas claras. Pero, ¿cuál es lo segundo por lo que demostrarías que se ve la obra de la gracia en el corazón? Un gran conocimiento de los misterios del Evangelio, dijo Locuacidad con seguridad. A esto Fiel dijo, esa señal debería haber sido la primera, pero primera última es también falsa, porque el conocimiento, un gran conocimiento, puede obtenerse en los misterios del Evangelio y aún así que no haya obra alguna de gracia en él. Sí,
Si un hombre tiene todo el conocimiento, sin embargo, puede no ser nada y por lo tanto no ser un hijo de Dios. Cuando Cristo dijo, ¿conocen todas esas cosas? Y los discípulos hubieron dicho sí, él añadió, benditos son si las hacen. Él no puso la bendición en el conocerlas, sino en el hacerlas. Pero, porque hay un conocimiento con el que no se hace nada. Hay quien conoce la voluntad de su maestro, pero no la hace. Un hombre puede tener el conocimiento de un ángel y aún así no ser cristiano. Por lo tanto, tu señal no es verdadera. Ciertamente es una cosa que agrada a los habladores y los presumidos, pero lo que a Dios le agrada es el hacer, no que el corazón pueda ser bueno sin conocimiento, porque sin eso el corazón no es nada. Por lo tanto, hay conocimiento y conocimiento. Conocimiento que se apoya en la mera especulación de las cosas y conocimiento que va acompañado de la gracia de la fe y el amor, lo cual sitúa al hombre para hacer la voluntad de Dios desde el corazón. El primero de ellos servirá al hablador, pero sin el otro, el verdadero cristiano no está contento. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Locuacidad dijo, ¿otra vez quieres agarrarme? Eso no es para edificación. Dijo Fiel, bueno, si te agrada declarar otra señal de cómo se muestra esta obra de gracia, allí donde está. No, dijo Locuacidad, porque veo que no estaremos de acuerdo. Bien, dijo Fiel, si no quieres, ¿me permites hacerlo a mí? "Ay, puedes utilizar tu libertad, dijo Locuacidad. A lo que respondió Fiel, una obra de gracia en el alma sale a la luz, ya sea para el que la tiene o para quienes son espectadores. Para quien la tiene, de este modo, le da convicción de pecado, especialmente de la contaminación de su naturaleza y del pecado de incredulidad, por causa de la cual, sin duda, será condenado si no encuentra misericordia de Dios por la fe en Jesucristo. Esa visión y sentimiento de las cosas obran en él tristeza y vergüenza por el pecado, y también encuentra más revelador en él al Salvador del mundo, y la absoluta necesidad de acercarse a él para obtener vida, ante lo cual descubre que tiene hambre y sed de él, y la promesa que se hace al que tiene hambre y sed, ahora bien, según la fortaleza o la debilidad de su fe en su Salvador. Así es su gozo y su paz. Así es su amor a la santidad, así son sus deseos de conocer más y también de servirle a Él en este mundo. Pero, aunque digo que sale a luz para Él, sin embargo, rara vez Él es capaz de llegar a la conclusión de que eso es una obra de gracia, porque sus corrupciones ahora y el haber abusado de la razón hacen que su mente juzgue mal en este asunto. Por lo tanto, en aquel que tiene esta obra de gracia se requiere un juicio muy sensato antes de que pueda concluir firmemente de que esta es una obra de gracia. En otros, sale a la luz de la siguiente manera. Uno, por la confesión experiencial de su fe en Cristo. 2, por una vida que responde a esa confesión, es decir, una vida de santidad, santidad de corazón, santidad familiar, si tiene familia, y santidad en la conversación en el mundo, la cual le enseña en general a aborrecer interiormente su pecado y aún así en secreto. Por eso, a suprimirlo en su familia y a fomentar santidad en el mundo. No solo con palabras, como puede hacer una persona hipócrita o locuaz, sino mediante una sugestión práctica en fe y amor al poder de la palabra. Y ahora, Señor, en cuanto a esta breve descripción de la obra de gracia y también del descubrimiento de ella, si tienes alguna objeción, preséntala. Si no, entonces permite que te proponga una segunda pregunta. Locuacidad dijo, no, no me corresponde objetar, sino escuchar. Plantea entonces tu segunda pregunta. A lo que dijo Fiel, es la siguiente. ¿Experimentas tú la primera parte de esa descripción y testifican lo mismo tu vida y tu conversación? ¿O está tu religión en tus palabras o en tu lengua, pero no en tus obras y en la verdad? Te pido, si quieres responder en esto, que no digas más de lo que sabes que Dios en las alturas respaldaría, y también nada excepto en lo que tu conciencia pueda justificarte, porque no es aprobado el que se halaga a sí mismo, sino aquel a quien el Señor halaga. Además, decir que yo soy esto y aquello,
Cuando mis palabras y todos mis vecinos me dicen que miento, es una gran maldad. Entonces, locuacidad comenzó a sonrojarse, pero recuperándose respondió de este modo. Apelas ahora a la experiencia, a la conciencia y a Dios, y lo que has declarado es apelar a Él en busca de justificación. Yo no esperaba este tipo de discurso y tampoco estoy dispuesto a dar respuesta a tales preguntas, porque no me considero a mí mismo obligado a ello. A menos que te consideres un catequista y aunque lo hicieras, aún así puedo negarme a que tú seas mi juez, pero te ruego que me digas, ¿por qué me haces tales preguntas? Fiel respondió, porque te vi dispuesto a hablar y porque no sabía que no tenías otra cosa sino palabras. Además, para decir toda la verdad, he oído de ti que eres un hombre cuya religión se limita a las palabras y que tu conversación demuestra que tu profesión es mentira. Dicen que eres una mancha entre los cristianos y que la religión queda muy mal parada por tu impía conversación, que algunos ya han tropezado en tus caminos de maldad y que aún otros están en peligro de ser destruidos por ellos. Tu religión y los bares, la avaricia, la impiedad, las malas palabras, la mentira, las vanas compañías, etcétera. Están todos juntos. Es cierto de ti el proverbio que se dice de una prostituta, es decir, que ella es una vergüenza para todas las mujeres. Y así eres tú, una vergüenza para todos los que profesan la religión. Locuacidad le dijo, ya que estás dispuesto a escuchar lo que se dice y a juzgar tan duramente como lo haces, no puedo sino concluir que eres un hombre enojado o melancólico, que no es apto para conversar. Por lo tanto, adiós. Entonces se acercó Cristiano y le dijo a su hermano, te dije lo que sucedería, que tus palabras y sus pasiones no podrían estar de acuerdo. Él prefiere dejar tu compañía que reformar su vida, pero se ha ido tal como dije. Déjalo ir. La pérdida no la sufre sino él mismo y nos ha ahorrado la molestia de ir con él, porque el que siga siendo como es, y supongo que así lo hará, habría sido una mancha para nuestra compañía. Además, el apóstol dice, apártate de tal hombre. Fiel le dijo, pero me alegra haber tenido esta pequeña conversación con él, por si pueda suceder que él vuelva a pensar en ello. Sin embargo, he tratado con él claramente y por eso estoy limpio de su sangre, si él perece. Cristiano dijo, hiciste bien en hablarle tan claramente, pues hoy día se produce muy poco de ese trato fiel, y eso hace que la religión apeste en las narices de muchos, porque son esos necios como locuacidad, cuya religión está solamente en las palabras y son corruptos y vanos en su conversación, quienes, al ser admitidos en la comunión de los piadosos, confunden al mundo, manchan el cristianismo y entristecen a los sinceros. Desearía que todos los hombres los tratasen como tú lo has hecho, pues entonces se conformarían más a la religión o a la compañía de los santos, sería demasiado ardiente para ellos. Entonces dijo Fiel, como se inflamaba la locuacidad al principio como un pavo, con qué valentía hablaba, cómo presumía de arrollarlo todo delante de él. Pero en cuanto Fiel habló de la obra en el corazón como la luna, menguante, así se desvaneció él, y así lo harán todos, a excepción de quien conoce la obra en el corazón. Y así siguieron hablando de lo que habían visto por el camino, y eso hizo más fácil el recorrido que de otro modo. Sin duda habría sido tedioso para ellos, porque ahora pasaban por un desierto.